Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Antes de poder orar y pedirle al Señor misericordia para la exposición de la palabra, quiero recordarle que el día de mañana, miércoles, pues nuevamente nos sumergimos en el retiro virtual de invierno 2020. Ha sido una gran bendición y como siempre, hermanos, a orar por los siervos que el Señor va a usar para seguir bendiciendo nuestra vida. Y luego nos reconectamos nuevamente como iglesia el sábado a las 7 de la noche. Muy bien, oremos. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu mande, Señor, la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu consejo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Yo le puse el tema en esta noche, el mensaje oído desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Se preguntarán algunos por ahí. Entonces, avancemos. Mire, la primera carta de Juan capítulo número 3 y versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nuestras obras son justas, son obras buenas. Las obras justas, las obras buenas despiertan la envidia de los hermanos. Y aquí vemos que dos hermanos se presentan delante del Señor y uno sale aprobado y el otro no. Entonces, cuando la Biblia habla de habéis oído, es del griego 191 y en varios sentidos dice entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, significa obedecer, oír hablar y significa oyente. Y cuando se habla de principio, del griego 746, que significa iniciación en varias aplicaciones, de orden, de tiempo, lugar o rango, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, principado, primero, principio, punta. Entonces, aquí nos está el Señor hablando y nos dice que tenemos que oír. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Y el mensaje es que nos amemos unos a otros. Nosotros no podemos amar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No podemos amar con el amor de Dios y por eso la Biblia dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces note que hay un obstáculo y en ese me enfoqué en esta noche, que se nos presenta o se nos puede presentar y hay que vencerlo. Se vence con el amor de Dios. Para el amor de Dios, hermano, no hay nada. El amor de Dios lo puede todo, el amor de Dios perdona, el amor de Dios restaura, el amor de Dios pasa por alto la ofensa. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Será que Caín y Abel no se amaban? ¿Será que el amor de Dios no estaba en ellos? Entonces, yo no sé si usted tiene algo en contra de un hermano, pero en este año, que es el año de la reconciliación, Dios nos está recordando el mensaje del principio. Amémonos unos a otros. Ahora, le voy a poner aquí qué cosas tenemos que amar. Deuteronomio 11 dice que tenemos que amar al Señor. 11:13. Y sucederá que si obedeces mis mandamientos, que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía,
para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Hay una bendición cuando uno empieza a oír la palabra, empieza a oír el mensaje, el mandamiento de amar al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos pide amarle, porque Él nos amó primero. Luego Marcos capítulo número 12 y versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces note el amarnos, y este es un tiempo para que el Señor está permitiendo en nuestra vida. Amar al Señor, amar al prójimo. Efesios 5:28 dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y primera de Pedro, capítulo número 3 y versículo 10, dice: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pero esa palabra, cuando dice que quiere amar la vida, ahí se lo puse en pantalla, es del griego 22:22. Es la vida Zoe, es la vida del espíritu, no es la vida bios, no es la vida, por así decirlo, que nosotros decimos, es que esta vida, ¿verdad? Sino es la vida que Dios te dio cuando tú le recibiste como su Señor y Salvador. Ahora, aquí ya con esto, pues uno sabe que uno vino de parte del Señor, que el Señor lo habilitó a uno para poder amar, y que uno se va a enfrentar con situaciones, hermano, entre los hermanos. No podemos presentarnos delante del Señor diciendo es que aquel hermano me cae mal, sino que tenemos que permitirle al Señor, suplicarle que nos sane, que nos liberte para poder amar con el amor de Él. Entonces, mire, pues avancemos en esa primera carta de Juan capítulo 3 en adelante. Dice: hermanos, y se dirige a los hermanos: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Y aquí es algo importante en lo que usted y yo tenemos que reparar. Tenemos que entender, a estas alturas del partido, usted tiene que entender que el mundo como sistema nos odia. A los evangélicos, a los cristianos, a los aleluyas, hermano, el mundo nos odia. Y el verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Por favor, mire el parámetro en el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y esa palabra vida es Zoe, es la vida del Espíritu. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, es la vida Zoe entró a ti. Con esa vida, tú puedes amar a tu hermano. Ahora me llamó la atención lo que está con amarillo. El que no ama permanece en muerte. Entonces, lo hemos platicado. Situaciones, problemas entre hermanos se dan y son bien tremendos, hermano. Fíjese pues, Caín mata a su hermano por causa de una ofrenda. Sí, porque las obras de Abel fueron justas, fue recibida delante del Señor como un olor grato y la de él no. Entonces dice, el que no ama permanece en muerte, permanece separado, apartado, muertos. Entonces, yo quiero aplicar esto, hermano, a las situaciones que como congregación quizá hemos vivido. O si usted tiene realmente algo en contra de un hermano. Y esto a estas alturas ya no es un juego. Usted no se puede quedar con esa molestia. Usted no se puede quedar con eso en su corazón, que sabe que
al regresar a la iglesia otra vez va a ver al hermano, va a ver a la hermana, o va a ver a esa familia, o esto y el otro. Entonces, aquí vemos dos estados, el de vida y el de muerte. ¿Permanecemos en la vida que es Cristo o permanecemos en muerte? ¿Y no será que por eso hay mucha gente en las congregaciones que no crece espiritualmente, que no avanza? Porque no ha podido vencer ese obstáculo. Entonces, mire pues, ¿por qué le digo que el que no ama permanece en muerte? Mire lo que dice Tito, número 3 y verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero aquí dice, eso éramos en otro tiempo. Eso éramos en otro tiempo. Pero aquí hay cosas que pueden estar afectando nuestra alma y que no nos permitan amarnos unos a otros. Por ejemplo, le menciono algunas. La necedad. La necedad destruye. La desobediencia hace que uno no alcance las bendiciones, o más bien que las bendiciones no lo alcancen a uno. Esclavos de deleites. Hermano, hoy en este tiempo de confinamiento nosotros tenemos que aprovecharlo, pero también el mundo está bombardeando de una manera tremenda, hermano. Y las redes sociales, las películas. Entonces, lo que está haciendo la gente es como dejarlo del Señor a un ladito, ¿verdad? Bueno, estamos aquí, sumerjámonos en ese nivel de aguas que son contaminantes y que dañan la vida espiritual de la persona. Mire, envidia. Si hay envidia en nuestra vida, no podemos amarnos los unos a los otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude y que nos muestre. Y dice lo último, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Te voy a hacer una pregunta en esta noche. Cuando no tenías a Cristo en tu corazón y vivías esa vida sin Cristo, y luego te alcanzó el Señor, pero ¿será que en esa vida sin Cristo odiabas a alguien? Y ahora que eres cristiano, nacido de nuevo, ¿ya perdonaste a esa persona? Porque el Señor te perdonó. Y se olvidó el Señor de tu pecado y te perdonó. Pero ¿qué pasa si tú miras a esa persona todavía en el mundo? ¿Será que todavía le tienes ese rencor, ese odio, le aborreces? Dice la Biblia, oiga esto por favor, en 1 Corintios capítulo número 6 y versículo 8. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por eso me llamó mucho la atención cuando mirábamos que el que no ama permanece en muerte. Déjeme ponerlo de esta manera, pues, permanece inactivo, no tiene frutos. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero quiero apuntalar el versículo 11 de 1 Corintios 6. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos de vosotros. Por eso Tito dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Ahora ya no somos lo que éramos, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso, hermano, nos mandan y nos dice, el mandamiento que oísteis desde el principio, amémonos unos a otros. Entonces, el punto que me resaltó y quiero enfatizarme y quiero dejarle unos ejemplos respecto a eso, es que si no amamos, dice, permanecemos en muerte. Es decir, en tinieblas, es decir, en oscuridad. Y nosotros fuimos llamados, hermano, a dar mucho fruto. Y recuérdese que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el amor de Dios echa fuera, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Por qué muchas veces la gente no puede salir del temor, de la angustia en la que está? ¿No será que porque aborrece, odia, envidia a su hermano no lo puede amar? 33920228 es nuestro número por el cual usted se puede comunicar. 33920228. Entonces, tomando en cuenta esto, yo quiero considerar algunas cosas. Y pues me preguntaba, ¿quiénes permanecen en muerte? Es decir, ¿quiénes permanecen en oscuridad? Siendo hermanos. ¿Quiénes permanecen en tinieblas? ¿Quiénes permanecen inactivos? ¿Quiénes no tienen fruto? Y hermano, la venida del Señor está a las puertas. Por eso esta noche es una noche para meditar, para reflexionar cómo está nuestra vida. Y claro, siempre ahí en Primera de Juan, capítulo número 3 y verso 15, aparece un grupo de hermanos que puede permanecer en muerte, entiéndase tinieblas, entiéndase oscuridad. Por eso la Biblia dice, mirad bien que la luz que está en ti no sea tinieblas, porque eso te va a desactivar, te va a inactivizar en cuanto a tus obras. Y dice el verso 15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Yo sé que alguien dirá, sí, eso ya lo hemos visto, sí, pero miremoslo desde este punto de vista, que hoy Dios nos está mandando. Lo que oíste desde el principio, amémonos unos a otros. Pero si aborrece a su hermano, es un homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, por eso le dije que viven en oscuridad, que viven en tinieblas, porque la vida, hermano, que Cristo le dio, ellos mismos con sus actos, con sus acciones, se van saliendo de esa bendición que el Señor les dio. Entonces, la palabra aborrece, hermano, ¿será que no la hemos dicho alguna vez? ¿Será que no lo han dicho de nosotros? Es que ese hermano a mí me cae mal, lo aborrezco.
o esa hermana, esa hermanita, yo no sé, no la mastico pero no la trago, la aborrezco. ¿Qué está diciendo uno cuando expresa la palabra aborrezco a un hermano? ¿Qué es lo que le está transmitiendo? Entonces me llamó la atención que esa palabra viene del griego 3404 y significa odio. Entonces, por eso le dije a un principio, el obstáculo aquí es el odio. Odio significa detestar, significa amar menos, significa aborrecer y significa aborrecible. Y cuando habla de homicida, son los dos numerales que usted ve en pantalla, significa matar, significa matador y significa homicida. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y claro, hermano, también en el Antiguo Testamento aparece esa palabra, aborrecer o aborreció o aborrecible. Es del hebreo 81:30, sané. Y su raíz primaria es aborrecer personalmente. Préstele atención a esto. Aborrecer personalmente. Aborrecedor, aversión, contrario, enemistad, menospreciar, odiado, odiar, odioso, enemistad. Si usted está enemistado con algún hermano, tenga cuidado porque lo están sacando de la luz que es Cristo y lo están atrayendo a las tinieblas, a la oscuridad. Y eso es lo que a veces muchos hermanos no entienden y le dicen a uno, es que no puedo perdonar. Pero ¿con qué amor no puedes perdonar? ¿Con el amor fileos, con el amor de amigos o con el amor agapao? Porque el Señor nos amó primero y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ya te mostré con la Biblia a quienes tenemos que amar. Al Señor primeramente, a nuestro prójimo, a nosotros mismos, a los que somos casados, a nuestra esposa, a los hermanos en la congregación. Los tenemos que amar, a nuestros hijos. Pero qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, el odio, y puede empezar así pequeño, y se puede ir volviendo grande, grande, ¿hasta qué? Hasta matar. ¿Una muerte espiritual o una muerte física? Por eso, si tú no puedes perdonar, busca la ayuda del Señor, hermano. Porque si Cristo te dio vida, te dio abundancia y te llenó de su amor para poder perdonar. Claro, perdonar, quizá ya no van a hacer las mismas, ya no vas a hacer la misma relación, pero tampoco le vas a permitir al aborrecimiento, al odio, que ponga una división. Tal vez ya no vas a andar con el hermano o con la hermana, ya no va a ser la misma amistad, pero sí va a haber un Dios te bendiga sincero. Sí va a haber un bienestar para él o para ella. Pero toda vez estés bloqueado con el aborrecimiento o con el odio y digas que yo no puedo, pero es que habría que ver qué es lo que pasó. Tienes que ministrar. Tienes que perdonar. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Señor, le dijo Pedro, 70 veces 7 a tu hermano. Es que lo que no tenemos que permitir es que el odio se apodere de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y que en lugar de ver a aquel hermano, a aquella hermana, a aquella familia, verlos como una bendición, yo quisiera que estos desaparecieran, ¿verdad? Pero Dios no dice eso de ti, ni de ellos, ni de mí.
Dios siempre nos da oportunidad. ¿O acaso ignoráis que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento? Yo sé que hay que pedirle al Señor. Yo no te estoy mandando que vayas ahorita o que agarres el teléfono después de la predica y pues voy a llamarlo. No, no. Hay que orar para que el Señor para que el Señor sane el corazón de uno y uno poder hablar, ¿verdad? Y buscar el momento adecuado. Solo pedirle, Señor, antes de que tú vengas por nosotros, Padre. Por eso dice en la Escritura, tú que vas por el camino con tu adversario, ponte a cuentas. Este es un llamado a ponernos a cuentas. Este es un llamado a la reconciliación. ¿Por qué? Porque lo que habéis oído al principio, ese mandamiento que habéis oído al principio, amémonos los unos a los otros. Ese mandamiento lo tenemos que dar como un anuncio que verdaderamente en nosotros está el amor de Dios. Entonces, mire, pues está ese grupo que aborrece a su hermano. Ese grupo es un homicida. Ese grupo odia. Ese grupo no se detiene para destruir. Pero, hermano, mire este otro. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Mire pues, mire al homicida que tiene odio en su corazón y aquí aparece otro elemento, la mentira. El mentiroso es un homicida. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, por eso nosotros dejamos de recibir tantas bendiciones, hermano. Y quizá por eso lo que nosotros esperamos no nos viene, no porque Dios no lo quiera mandar, sino porque hay alguna situación como esta en nuestra vida. Tenemos ese bloque, eso que nos bloquea, ese odio, y que ahora usamos la otra herramienta que es la mentira. Y usted debe saber que el padre de la mentira es el diablo. Y que el Señor nos ayude en esta hermosa noche y que arranque de nosotros toda planta que Él no plantó. ¿Por qué? Porque el Señor nos demanda el amarnos unos a otros. Y hermano, como el amor de Él está en nosotros, ¿verdad? Si nosotros profesamos la verdad y la profesamos, y la verdad es Cristo, la luz es Cristo, quien nos conduce, hermano, hacia la casa del Padre, debemos de arrancar de nuestro corazón toda mentira. Y pedirle al Señor que nos ayude. Este es un tiempo, mire, este es un tiempo para morir. Este es un tiempo para reconocer. ¿Sabes cuál es la ventaja que tenemos? Que podemos ir en oración, buscar el rostro del Señor, clamar misericordia, suplicar el auxilio del Espíritu Santo, suplicarle a Cristo que interceda por nosotros para que arranque eso que hay en nosotros, ese odio. El punto aquí es el odio que genera el aborrecimiento, que genera la mentira. Y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero seguir una vida así. Porque, hermano, con todo respeto, no creo que alguien que tenga una situación de esta naturaleza esté esperando al Señor ardientemente para que venga. Si cuando oye del hermano o de la hermana o lo mira o esto y del otro, siente que algo que le dan piquetazos en el hígado. Yo espero que en esta noche usted me esté comprendiendo, yo me esté dando a explicar. Porque lo que habéis oído, y nosotros no somos de esta tierra, el que oyó y aprendió del Padre,
ese viene a mí, Juan 6:45. Y por eso la Escritura hoy nos lo recuerda. Ese anuncio, amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Mire, realmente no podemos fingir el amor de Dios. El amor de Dios no se puede fingir, hermano. Vamos a quedar evidenciados. No podemos fingir el amor de Dios. Vamos a quedar, si usted quiere, avergonzados. Por eso el Señor pone ejemplos tan hermosos como cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se quebrantó. Entonces, vamos delante del Señor. Yo lo invito para que pues vayamos y busquemos el rostro del Señor. Avancemos, pues ya llevamos 2 dentro de ese grupo. Mire estos, los que odian a su enemigo. Déjenme plantearle esto, por favor, porque en nosotros ya hubo un metanoeo, ya hubo un cambio de mente. Oímos la palabra, la guardamos. Entonces Mateo 5:43 dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces aquí debe haber un cambio de actitud en nosotros. Entonces note, primero tenemos que hacerlo con nuestros hermanos, con los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, con nuestros hermanos. Porque allá afuera, si usted quiere, el Señor nos va a pedir que demos fruto, que lo demos a conocer a Él, que cumplamos con ese anuncio que nos amamos unos a otros. Amar a vuestros enemigos es perdonar. Es perdonar. No que usted va a buscar a sus enemigos, no, sino que usted los perdone y que con el amor de Dios usted los pueda amar, con el amor de Dios. Qué tremendo esto, hermano. Que Dios nos ayude, porque alguien dirá, sí, pastor, como a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho, mire, a todos nos han hecho más de algo. A todos. Y también hemos hecho más de algo. Por eso entre hermanos, pongámonos a cuentas. Pero ya con los enemigos, con aquellos que nos odian, que no nos pueden ver o que nos quieren hacer daño, lo que nosotros tenemos que hacer es, nuestro escudo es el amor de Dios. Y no eso fue lo que hizo el Señor con Isaac, pues. Le llevó a sus enemigos y le dijeron a Isaac, ahora sabemos que tú eres el bendito del Señor, le dijeron. Hermano, y a los que agradan a Dios, a los que temen a Dios, a los que aman a Dios, Dios hace que sus enemigos estén en paz con Él. Entonces tú no puedes decir que alabas y bendices a Dios si odias a aquella persona que te hizo daño, que no es cristiana, pero la odias y que la consideras tu enemigo. Lo que tienes que hacer es perdonar, porque cuando Él te mire, lo que va a ver el amor de Dios en ti y no te va a poder hacer nada. Si Dios es bueno, Dios no nos va a pedir algo que Él no nos haya dado. Y si Él nos dice, amémonos unos a otros, porque Él ya nos amó y nos dio su amor. Y el amor de Dios no falla. El amor de Dios no traiciona. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es único. Entonces, ¿se da cuenta?
Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude. Ahora, quiero introducirme al Nuevo Testamento. Pero hermano, le recuerdo, debe de haber un cambio de actitud en nosotros, de adentro hacia afuera, que refleje quiénes somos, por qué somos así y de quiénes somos. 33920228 para que usted se comunique. 33920228. Y recuérdese, el primer núcleo a trabajar es entre hermanos. Amémonos entre hermanos. Y luego a los que el Señor le vaya mostrando. Entonces mire esto, por favor. Segundo libro de Samuel 13:15. Entonces Amnón la aborreció. El Hebreo 81:30, sané, aborrecer, odiar, con un odio muy grande. Mire, con un odio muy grande, porque el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Oh, hermano. Y todo empieza allá en segundo libro de Samuel. Sí, 13:1. Después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Odio muy grande. Usted busca esa palabra, es del Hebreo 14:19, grande, en cualquier sentido. Insolente, en extremo. Después del daño que le hizo. El daño entre hermanos hay que trabajarlo. Entonces eso empezó, hermano, a hacer mella en el corazón de los hijos del rey David. Empezó a dañar el corazón de ellos y usted sabe, Absalón, tranquilo Absalón, aparentemente, no le dijo nada a su hermano. Pero aquí yo quiero tocar este punto. Con los hermanos o las hermanas que guardan odio. Dice, segundo libro de Samuel 13:22, pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal. Se quedó callado, lo guardó en su corazón, no le dijo nada. Porque había violado a su hermana Tamar. Había violado a su hermana Tamar. Y guardaba odio en su corazón. La BNP en esa parte dice, pero le guardó rencor por haber violado a su hermana Tamar. Lo odiaba. No lo podía ver. Y se quedó callado. Entonces, ¿cómo será una persona que carga odio en su corazón y dice amar a Dios?
Pero Absalón no le habló. Absalón odiaba a Amnón. Tremendo, hermano. Mire cómo destruye. Mire la gente que guarda odio en su corazón permanece en muerte, permanece en oscuridad, permanece en tinieblas. Y hermano, hace cosas que desagradan el corazón de Dios. Vuelvo con Caín y Abel, lo invitó a salir al campo y ahí lo mató. ¿Y acaso Absalón no hizo lo mismo? Dice la Biblia en el verso 28 de 2 Samuel 13, Absalón ordenó a sus siervos, diciendo, mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle. No temáis, no os lo he mandado yo, tened ánimo y sed valientes. Tened ánimo y sed, le dice hermano. Entonces quiere decir que aquel que guarda rencor, que guarda odio en su corazón, no puede amar a sus hermanos. Pero que tiene gente a su alrededor disponible para hacer daño. Y hermano planificó. Y su papá le dio permiso a todos sus hijos para que fueran a la fiesta que él planificó. Entonces, mira, en esta noche yo quiero dejarte en tu corazón para que tú medites y que yo también medite. ¿Estamos nosotros cumpliendo ese anuncio, ese mandamiento de amarnos unos a otros? ¿O verdaderamente no hemos permitido al Espíritu Santo que opere en nosotros una reconciliación conforme al propósito que Él tiene? Te dejo este versículo para meditar. Juan, capítulo número 3 y versículo 19 en adelante. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Cómo son nuestras acciones? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Quiere decir que aquel que guarda odio en su corazón, que aquel que aborrece al hermano, no se expone a la palabra, no se expone a la luz, se mantiene ahí dentro del grupo, pero así apartadito, ¿verdad? Hace como que aplaude, pero ahí está. ¿Qué estará tramando? Su corazón lo sabe. Por eso el llamado en esta noche es a amarnos los unos a los otros con el amor de Dios. El llamado en esta noche es a perdonarnos los unos a los otros. El llamado en esta noche es permitirle al Espíritu Santo que derrame el amor del Padre en nuestro corazón para poder ser sanados. Verso 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y la Biblia dice que Dios traerá a luz lo oculto, bueno o malo. Así es que, amado hermano, en esta noche yo quiero orar. Ha venido la palabra del Señor para nuestra vida. El que conoce y el que escudriña el corazón es el Señor. Así es que ahí donde estás, permite que el Señor sane tu corazón, hermano. Porque tú tienes que anunciar,
Tú tienes que cumplir, tú tienes que dar a conocer ese mandamiento, que amas, que eres nacido de nuevo, que no estás en un estado de muerte, sino que tus acciones son puestas a la luz. Y si hemos fallado, Dios nos corrige. Pero no hagamos nada que nos esté atrayendo a las tinieblas y que nos saque del lugar de la luz, de la bendición. Renunciemos a todo odio, a toda envidia, a toda mentira, a todo aborrecimiento en el nombre de Jesús. Y digámosle al Señor que nos ayude a amarle y amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y pidámosle al Señor misericordia en esta hermosa noche, para que todo hermano sea puesto en las manos de Él. Así es que levántate ahí donde estás y dile: Señor, si el Señor te habló hoy, háblale al Señor, abre tu corazón, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, y eso tenemos que dar, que nos amemos unos a otros. Amar al Señor, amar al prójimo, a la esposa, amar la vida en Cristo. El mundo nos odia. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra ha salido en esta noche, Señor. Espíritu Santo bendito, yo te suplico que tú derrames el amor del Padre en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ten misericordia, que nosotros, Señor, podamos anunciar ese mensaje que oímos desde el principio. Amarnos unos a otros, amarnos entre hermanos, porque tú nos amaste primero, Señor. Arranca todo odio, toda envidia, toda mentira, todo aborrecimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te lo suplico y te lo pido, Señor, por amor de tu santo y bendito nombre, Señor. Todo aquel hermano, aquella hermana que dice que no puede perdonar y que tiene odio en contra de un hermano, de un familiar, por favor, Espíritu Santo, opera en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Yo te lo suplico y te lo pido por los méritos de Cristo. Ten misericordia, por favor, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Y te doy gracias también por aquellos que te han recibido hoy como su Señor y Salvador, y los hermanos y hermanas que han reconciliado con el Señor. Gracias, Padre, a ti la gloria, la honra y el honor. Le recuerdo, hermano, que mañana iniciamos nuevamente el retiro virtual de invierno 2020, 8 de la mañana a 10 de la noche, miércoles, jueves y viernes, y nos vemos el sábado. Un abrazo.